Viajeros, hoy los traemos a un lugar maravilloso, lleno de vistas espectaculares, de lagos hermosos de colores transparentes, de montañas con nieve. Desde aquí empieza todo nuestro recorrido. Es el punto donde deben llegar, o el que mejor recomiendan para disfrutar de los Alpes suizos, porque de allí van a encontrar el inicio de todos los trenes teleféricos funiculares que los van a ayudar a subir a estas hermosas montañas que nos rodean. Así que bienvenidos y acompáñenos a visitar los Alpes suizos. Como ya vieron en nuestro anterior video, recorrimos Interlaken ciudad. Interlaken ciudad tiene dos estaciones de tren, pero desde donde salimos es de Interlaken West. Nuestro primer día dirigido a Chiltern Peace Gloria, donde está 007 Mundo. Nuestro segundo día al top de Europa, Jungfrau Joch, que será el próximo video. Y el tercer lugar es para ir a First, donde habrá un poco más de aventura. Hay otros lugares que conocer. Así se va a repartir la visita a los Alpes y al valle de Jungfrau. Ya estamos en la primera parada. Llegamos a Lauterbrunnen. Y miren, todo el mundo ya está con sus equipos de esquí preparados. Vamos a coger un Teleférico. Miren, aquí vamos. Bueno, ya vamos en el primer teleférico, sube rápido, sube diagonal además. Y miren esta vista tan espectacular. Eso que estamos en el primer punto. Y eso es tan bonito. Ay, Dios mío, Dios mío. Miren, ya estamos aquí a 1486 metros de altitud. Y aquí se coge este para ir hacia el otro lugar. Yo no sé para dónde vamos. Yo tampoco. Como ven, no sabemos para dónde vamos. Pero hacemos lo que todo el mundo hace. Pero vamos para dónde vamos. Estamos emocionados, estamos aquí ya subiendo, vamos en uno de los trenes que nos lleva por todo este hermoso paisaje. Todo está lleno de nieve, todo está lleno de personas que vienen a hacer los deportes de invierno, pero además la vista es maravillosa, la verdad. Si vienen no se van a arrepentir porque cada momento van a ver un paisaje súper lindo. Además van a estar subiendo todo el tiempo y van a sentir la sensación de cómo se les tapan los oídos, van a sentir cómo empieza a despejarse más el cielo y adicional de ello cómo empieza a ser más frío. Así que bueno, además son trenes de época, son trenes antiguos, algunos son modernos, pero esto te hace sentir como de verdad en otra época, en otro lugar y sentirte en la verdadera Suiza. Ya llegamos aquí a Murren. Miren esta espectacular vista. Acá vamos a buscar porque hay la posibilidad de hacer dos caminos diferentes que queremos hacer para llegar hasta un lugar donde nos podemos lanzar en los trineos. También se puede hacer esquí. Entonces vamos a buscar por dónde es. Miren, miren cómo le ponen a las llantas cadenas por la nieve. Un carro último modelo.
todos los puntos que están abiertos. Todas las pistas de esquí que están abiertas. Entonces te muestran en punto verde las que se pueden utilizar de esquí, de trineo, para hacer caminata, para hacer esquí de fondo. Y bueno, prácticamente todo está abierto. Estamos llegando al segundo punto más alto y allá hay personas esquiando. Ahí se ve. Llegado a esta parte que es la del 007. En este lugar se grabó una de las películas del agente más famoso del Reino Unido, James Bond, y aquí van a encontrar un museo que conmemora todo lo de las películas del 007, donde van a mostrar extractos de la película y donde vamos a poder conocer un poco más de la historia, de lo que pasó aquí, de lo que se grabó. Así que acompáñenos que vamos a ver cuánto les está. Miren, esta es la versión como pequeña de donde vamos a ir. Es aquí donde estamos. Miren, es ahí, ahí. Aquí hay como una especie de simulador de un helicóptero donde te cuentan la historia un poco de James Bond, la locación, todo. Está todo el equipo. Tienes una palanca donde seleccionas todo. Hay vibración, hay todo. Y al final, al frente. Bueno, miren, estamos en el baño de James Bond y es súper animado todo, aparecen cosas, te hablan. Miren, ahorita nos dispararon cuando entras al baño. Empiezan a hablar. Así te sientes como When you first came here, how you hated chickens, how you were sick when you even saw one. But all of that is over now, for I have shown you how foolish it was. bastante impresionante. I have told you to love chickens. Luego sales. And soon you will be. What are you doing here?
la parte más alta donde hay un mirador. Aquí hay una parte que es cubierta y una parte que es el helipuerto. Ahorita vamos a salir allí, pero aquí encontrarán también un restaurante, una tienda y van a encontrar también donde comprar equipamiento para el frío si no trajeron, o si quieren tener un souvenir. Vamos a entrar a la tienda y lo vamos a ver. Las típicas navajas suizas, relojes, chocolates y muchos souvenirs de James Bond. Llegó el momento de la verdad, vamos a salir aquí al gran mirador. Estamos muy emocionados, esto está hermosísimo. Está haciendo un clima increíble, un sol maravilloso, está súper despejado. Miren, díganos qué piensan porque es espectacular. Normalmente aquí donde estamos, en un día claro, se puede llegar a ver el Mont Blanc allá. Miren, acá nos muestra hacia dónde. Normalmente sería hacia allá. Es la montaña más alta de toda Europa, con 4.810 metros de altura. Pero si no, igual pueden ver todas estas otras montañas. Aquí estamos casi a 3.000 metros. Y bueno, pueden apreciar la vista. Hay unos letreros donde muestran para que ustedes puedan entender qué es lo que están viendo, cada uno de los picos que están viendo. Entonces la verdad van a disfrutar bastante de la vista. Estamos muy felices, está muy bonito el día, además de todo tenemos mucha suerte. Estoy haciendo bastante sol, está despejado, entonces no hay casi nubes y podemos apreciar la vista. Específicamente 2.970 metros de altitud. Sin embargo, es algo peligroso. Nos pueden disparar en cualquier momento. Miren, aquí es la parte de la película donde aterriza el helicóptero allá. Entonces por eso van a encontrar también estas figuritas de James Bond. James Bond, James Bond. Contemplando tanta majestad en un paisaje tan maravilloso, te das cuenta lo pequeños que somos. Logras entender que el mundo es inmenso y lleno de cosas por descubrir. Que solo estamos de paso, que lo que nos rodea debe perdurar para siempre. Que la huella que dejamos en este mundo debe ser siempre positiva, ayudando a conservar lo bello que el planeta nos permite disfrutar. En ese momento, mientras el frío invadía nuestro cuerpo, entendimos que los sueños se cumplen y que depende de ti hacerlos realidad.
nosotros lo hicimos de esta manera. Fuimos al punto más lejano, que es este que ven allá. Y ahora estamos pues de bajada, paramos en este punto en el que también se puede hacer algo diferente. En general para esta montaña hay 3 actividades supremamente importantes que son las que más destacan, y es en la que ya estuvimos, que les mostramos, en esta que vamos a hacer una actividad que para muchos puede ser súper riesgosa y con mucha adrenalina, y una tercera que la vamos a mostrar un poco más adelante, que es un poco más tranquila y más suave, pero la verdad el paisaje te deja sin aliento y hay mucho por hacer. Empezamos aquí a caminar el muro, es como un camino alrededor de esta construcción e instalación que hicieron junto a el paisaje, pero la diferencia de este es que todo está hacia el vacío y vamos a caminar así durante un buen tiempo. Aquí todavía está tranquilo, pero a medida que vaya pasando vamos a sentirnos como si estuviéramos a punto de caernos. Así que si la adrenalina no es lo suyo, el vértigo les da mucho, es mejor evitar esto, pero si se animan, es un momento para romper el miedo y admirar este paisaje. Ha llegado el momento extremo y es la cuerda floja. Bueno, Diego lo mandé de primeras porque le tiene más miedo a las alturas. ¿Normal? Tranquilo. Como cuando lo hago de un edificio al otro. Así. Procuren no mirar abajo. No frenar. ¿Tengo una idea? Y más como me demoré y frené. We are the champion. Claro, y además se mueve. Muy bien. Y ahora es peor porque hay un vidrio. ¿No pasas? Ahí vemos el teleférico que pasa. A ver. Esta ya es la de la final. ¿Duelen las rodillas? A ver, vamos a ver. Miren lo que está. ¡Ánimo, ánimo! Ya vas a llegar. Ya. A ver.
experiencia. Es muy agradable. Las otras suavecitas, tranquilitas. Ay, O sea, esto sí, hacerlo. extremo. Se sientes más el vacío y eso se mueve y piensas que se va a caer. Bueno, aquí hay 3 opciones. La primera, subir por esta parte de nieve. Es bastante empinado, como podemos ver, y va a costar un poco. La segunda opción es bajar haciendo esquí, como muestran aquí las trazas, pero deberás alquilar primero tu equipo de esquí. O tercera, devolverte por donde vinimos. En este caso lo vamos a hacer así. Natalia va a probar el mismo túnel, pero a la inversa. ¿No te fuiste al precipicio? De las 4, creo que para mí esta fue la más dura. Las otras no son tan extremas, a menos de que le tengan muchísimo miedo a las alturas. Ahí sí, la verdad, no se las recomendamos porque tal vez les va a dar mucho miedo. Por esta última, como que no me gustó mucho. ¿A ti? Chévere. Bastante arriesgada, pero se siente mejor. En general la experiencia es chévere, pero pensé que me iba a dar más miedo. Normalmente le tengo miedo a la altura. Sí. Ay. Ok, tienen que estar pendientes porque si no... Si no les gusta de pronto esa parte de allá abajo, les parece muy extrema, pueden ver la vista también desde acá, desde la parte de arriba. También hay como un restaurante en la parte de allá para que puedan comer algo. Adicional a eso, en este mirador van a encontrar aquí un vídeo que les va a mostrar las montañas que tenemos al frente. Y les va a mostrar la altura de cada una de ellas. Esta es Jungfrau, es la más alta, el techo de Europa se llama así, pero no porque sea la montaña más alta. Ya les contaremos cuando la visitemos porque se puede llegar allí. Y están estos otros 2 montes que son un poco más bajos. Aquí los ven. No se alcanzan a ver, miren, son como unas siglas para la nieve. ¿Sí ven? Esa es otra de las cosas que pueden hacer estando acá. Se tiran de parapente desde las montañas altas y van a ver todo el paisaje con los pueblitos y con las montañas y con todo lo bonito que les hemos mostrado. Adicional a eso, si quieren, y el presupuesto es mucho mayor, pueden tomar un vuelo en helicóptero o en avioneta que va a sobrevolar todos los Alpes, y depende del presupuesto también podrán hacerlo 15, 20, 30 minutos dependiendo de ustedes. Miren cómo suena. Está en la nieve. Escuchen cómo suena.
vamos a lanzarnos en el primero que tenemos. Este lo pueden alquilar, hay bastantes lugares para alquilar. Se alquila por día y el precio oscila en los 10 francos suizos. Tienen que verificar porque hay unos que se pueden tomar en algún lado y devolverlos en otro. Entonces acá ya llegamos, hay dos lados, un lado para hacer el esquí, acá se van las personas para hacer su esquí, y el otro lado para hacer el trineo, que es el que vamos a hacer nosotros, o estas bicicletas que son también súper chéveres. Miren. En este lugar van a encontrar 3 partes para hacer el trineo que vamos a hacer ahorita. Y aquí donde estamos, por ejemplo, hay una zona que es para niños, se vienen con niños para que ellos hagan como sus jueguitos, y también hay una zona para tomar algo para el calor, por ejemplo, bebidas calientes. Y también hay una zona para tomar algo caliente aquí atrás. En este momento por está todo cerrado, pero sí se puede llevar, pedir para llevar, o pues tomárselo aquí afuera como estas personas están haciendo. Segunda opción.
Viajeros, desde aquí, desde la estación de Interlaken Ost, es de donde salen todos los trenes que nos van a llevar a subir a las montañas. Es la estación principal donde van a poder llegar y donde van a encontrar todo. Es súper práctico, alrededor van a encontrar un supermercado donde podrán comprar. Por ejemplo, nosotros decidimos llevar nuestra propia comida, ya que como los restaurantes están cerrados, lo que hay para llevar no es tan práctico y tan bueno, y además es costoso. Entonces aquí pueden comprar y les va a salir mucho más económico. De acuerdo. Tuvimos un día muy espectacular, vimos muchas cosas hermosas, el paisaje totalmente hermoso, la verdad, increíble. Hicimos varias cosas, caminamos, nos tiramos en trineo, nos caímos como 8 veces, 10 veces, entonces estamos un poco cansados, pero felices de este día que ya está por terminar y muy entusiasmados del día que empieza mañana. Mañana tenemos más cosas para hacer, vamos a ir a otro lugar, vamos a continuar disfrutando, así que quédense pegados ahí, ya volvemos con más cosas para hacer. Oye.